Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares gracias a la señal satelital de Telecafé. Ustedes nos pueden ver también por internet en la página www.telecafe.go.co, telecafe.go.co, en directo a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Queremos cada día llegar a más y más sitios, haciendo un proceso de educación y de prevención en salud. No pretendemos nunca reemplazar una consulta médica, pero sí queremos que cada día, gracias a sus correos electrónicos, gracias a sus llamadas, nosotros contactemos los diferentes especialistas del área de la salud para resolver de una manera humana, práctica, sencilla, cada uno de los temas, y así ustedes se familiaricen, conozcan y pongan en práctica todos estos consejos en el proceso de educar y de prevenir. Esa es nuestra única finalidad. Ya estamos cerca de cumplir 11 años de estar día a día con todos ustedes y continuaremos hasta que el Todopoderoso nos lo permita en esta labor de educación y de prevención que hacemos también en radio y en diferentes medios escritos. Yo quiero que hoy estén muy atentos a nuestro tema el día de hoy, que es un motivo de consulta muy frecuente y tiene que ver con un tema que ustedes dicen: sufro de la circulación. Y detrás de ese motivo de consulta hay muchas incógnitas, muchos interrogantes. ¿Qué es para ustedes un problema de circulación? ¿Y qué es para el especialista de la medicina un problema de circulación? Porque muchos pacientes terminan en diferentes procesos terapéuticos y hoy estaremos desde nuestro parque médico con este lindo fondo del maestro John Heimer Morales en nuestro parque médico a media cuadra de la iglesia de la Pradera en la calle 222091, en directo con el doctor Fernando Calvo Londoño, médico cirujano especializado en flebología, pero además de esa especialización, con un concepto muy claro de una medicina ortodoxa, integral, holística, biológica, ese proceso que necesitamos para la elaboración de la historia clínica, el entender y comprender al paciente como un todo. Él hace parte del grupo de médicos de este parque médico, donde hacemos y analizamos y estudiamos un paciente de una forma integral, con sus exámenes de laboratorio, con sus ecografías, con la citología con colposcopia y con ecografía transvaginal, y con todo ese apoyo de médicos que de una u otra manera nos apoyamos para poder tratar de direccionar mejor una historia clínica, un manejo de una enfermedad y buscando un resultado positivo. Todo esto después de nuestra píldora de optimismo y corte de comerciales. Ya regresamos desde Dos Quebradas en nuestro parque médico para compartir con ustedes y el doctor Fernando Calvo Londoño el tema de la enfermedad vascular. Donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Tu corazón es un sitio de silencio y comunión. Tu corazón guarda los secretos de tu alma, el sendero de tu destino. Tu corazón anhela tus deseos y los sitúa fuertemente en tu mente. Es la llave de todo lo que quieres ser. Debes tener fe en tu corazón y confiar en todo lo que te dice. Nunca traiciones a tu propio corazón o te perderás. Tu corazón es el que cuida la entrada hacia tu alma. Él nunca te juzgará, nunca dudará de ti, porque tu corazón sabe exactamente quién eres tú. Mantén a tu corazón libre de sufrimiento. Deja que Él te guíe en todos tus caminos. Cuando las cosas no son como tú sabes que debieran ser, refúgiate tranquilamente en los recursos de tu corazón. Tú conviertes a tu corazón en un misterio. No le pides consejo. Cuando tu corazón siente la carga de un problema, tú crees que otros pueden librarte de ella. Si conocieras realmente a tu corazón, nunca dudarías del valor que tiene para ti. Dios nos habla a través de nuestros corazones, porque todo lo que Dios es amor.
Bueno, este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. La salud natural integral en Manizales y Pereira la encuentra en Manimés, los centros naturistas número 1, con tiendas naturistas muy completas, restaurantes vegetarianos para una alimentación equilibrada, cafeterías integrales con panadería hecha en Manimés, rinconcitos esotéricos con la magia de las plantas y diferentes eventos en nuestras salas y al aire libre. Manimés, puntos de luz en el corazón de Pereira y Manizales. Las estadísticas de los motivos de consulta nos llevan a nosotros a mirar cuáles son los procesos de enfermedad más frecuente por los que ustedes consultan. Y sí, está la enfermedad gástrica, está la enfermedad osteoarticular, están los problemas digestivos en general, las enfermedades respiratorias. Son muchos motivos de consulta frecuente, pero cuando uno elabora una historia clínica completa, se lleva a uno la sorpresa de ver que muchas personas dicen: me duelen las piernas, tengo que sacar los pies de la cama porque siento calor y ardor en ellos y tengo que buscar el frío, tengo problemas circulatorios. Pero cuando a nosotros nos dicen en la consulta un problema circulatorio, la pregunta es: ¿y qué es para usted un problema circulatorio? Hay mucho trasfondo en la parte médica, en lo que llamamos semiología, los signos y síntomas que manifiestan ustedes que los hacen consultar. Quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Calvo Londoño, médico de nuestro parque médico y una persona con una amplia experiencia en el manejo de la enfermedad vascular como flebólogo, además una persona que lleva y tiene una amplia experiencia en el manejo de las úlceras y problemas del sistema cardiovascular. Muchas gracias, doctor Fernando, por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Buenos días, doctor Rojo, amables televidentes, buenos días. Para mí es un motivo de satisfacción estar nuevamente aquí con ustedes y dispuesto a brindarles parte de mi conocimiento y lo que yo pueda en todo sentido respecto a mi especialidad y pueda ofrecerles a ustedes. Estamos dispuestos a ayudarles desde todo punto de vista. Es un tema muy largo hablar de la enfermedad vascular o lo que las personas dicen: tengo un problema circulatorio. Hablemos un poco de esa parte clínica y por qué es tan frecuente. Yo quisiera, Jorge, empezar con un cuento. Yo creo que ustedes conocen a Jaime, a Papá Jaime,
Y papá Jaime tiene un cuento muy bonito. Una vez un campesino tenía una mula, esa mula se fue a un roto muy profundo, entonces el campesino se asomó y vio su mula metida dentro de ese roto, vio que no había posibilidad de sacarla, entonces él, como vio que no había posibilidad de sacarla, dijo, pues aquí no queda de otra que empezar a echar tierra dentro de la mulita para poder sepultarla dentro del roto, y empezó a echar tierra al roto, y la mula, al ver que estaba esa tierra, la mula empezó a sentir que podía montarse dentro de esa tierra que le estaban echando y empezó a subir del piso. Entonces el campesino, aterrado, viendo que lo que él estaba haciendo era todo lo contrario, no estaba haciendo lo que él pensaba que iba a sepultar su mula, sino que la mula, al observar que la tierra caía y que podía subir sobre la tierra, entonces empezó a hacerlo y a echar más tierra. Entonces este cuento nos sirve de paradoja al pensar de que lo que pensábamos nosotros que iba a ser una dificultad y que nos iba a llevar a causar un problema, se convirtió en una ayuda. Entonces lo mismo puedo yo decir respecto a los problemas circulatorios. Cuando tenemos un problema de tipo circulatorio, cuando tenemos una enfermedad entre comillas, la idea no es decir por qué lo tenemos, sino para qué y cuál es la consecuencia y qué vamos a hacer en este sentido. Entonces, una de las partes más importantes y de las consultas más frecuentes precisamente es eso. Y yo insisto, y yo creo que ustedes han visto en casi todos mis programas, que nosotros, los seres humanos y el ser humano en sí, y de acuerdo a su composición, es una persona que necesita estar en movimiento. La mayor composición de nuestro cuerpo es parte muscular, y si nosotros observamos la composición de nuestro cuerpo, estamos hechos para el movimiento, pero entonces, insisto nuevamente, no lo estamos haciendo. Estamos en un estado completo de falta de ejercicio, de falta de actividad, que es lo que nos ha llevado a todos estos trastornos y a todos estos problemas circulatorios, porque yo insisto, yo hago flebología, pero casi que la gran mayoría de mis consultas, cuando el paciente se acerca a mi consulta a preguntar que es que estoy sufriendo de las venas porque me duelen las piernas, y no siempre es las venas, ¿cierto? Hay otras partes que hacen componentes de ese cuerpo, como son las arterias, como es el sistema linfático, como son los músculos. Entonces todo eso agregado puede generar dolores y alteraciones que son los que llevan a que la gente consulte muchas veces y pregunte y haga sus cuestionamientos respecto a su enfermedad. Y cuando nos dicen tengo un problema circulatorio, ¿qué es lo que usted encuentra más en la consulta? Bueno, lo que yo más encuentro en la consulta precisamente es el trastorno venoso, pero yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de que el problema circulatorio se refiere mucho más a problema arterial que problema venoso. Generalmente el problema más sintomático es cuando se trata de un problema arterial. Cuando hablamos de venas, generalmente los síntomas no son tan intensos como si se puede presentar cuando el paciente tiene problemas de tipo arterial. Lo que más vemos en la consulta precisamente es el problema venoso. El problema venoso es un problema en el cual está muy asociado con la herencia, con la falta de ejercicio, con la falta de actividad y con el mismo proceso del paciente, en el cual la falta de actividad lo ha llevado a que ese sistema se colapse, ese sistema se dilate y lo lleve a presentar esas dilataciones que generalmente es lo que nosotros más encontramos dentro de la consulta. El tipo de síntomas que más nosotros vemos dentro de la consulta es la molestia, el dolor, el cansancio, el aumento de tamaño de las extremidades inferiores, el edema. Eso los lleva a estos pacientes a consultar, y sobre todo cuando ellos se dan cuenta de que generalmente ese tipo de problemas se acrecienta más cuando ellos presentan una actividad mucho más acelerada, cuando ellos de pronto aumentan de peso o cuando están tomando anticonceptivos. Generalmente se presenta y aumenta la frecuencia de este tipo de síntomas. Cuando el proceso continúa y no hay un tratamiento oportuno, hay unas manifestaciones más severas. Yo quiero que usted nos hable sobre las uñas, las vellosidades, el color y la claudicación.
Eso es importante, lo que dice el doctor Rojas, eso es importante. La gente muchas veces llega a mi consulta y me dice, doctor, pero es que yo para qué me hago tratamiento de venas si a mí me dijeron, o mi vecina se le reprodujeron las venas, o a mi vecina le pasó esto, o a mi vecina le hicieron tratamiento y con el tiempo ella volvió nuevamente a presentar este tipo de problemas. Entonces yo le cuento a mis pacientes, no, es que el problema no es qué va a pasar en un futuro, ¿cierto? Sino que yo tengo que solucionar el problema en el momento en que se está presentando y después ya veremos en un futuro, porque es que el problema venoso es un problema que prácticamente si no se trata va a ser para toda la vida. Y es un paciente que debe estar en constante consulta con el médico para generalmente evitar que ese paciente en un futuro vuelva a caer nuevamente dentro de ese tipo de síntomas. Entonces, lo que el doctor Rojas pregunta en esto es lo que ocurre generalmente cuando tenemos un problema circulatorio. Cuando tenemos un problema de este tipo venoso, lo que se dificulta es el retorno de sangre hacia el corazón. Tenemos las arterias que son las que llevan la sangre hacia los tejidos y las venas son las que recogen la sangre ya contaminada, la sangre que se ha devuelto, la sangre que ha alimentado los tejidos y la lleva de regreso nuevamente hacia los pulmones para ser oxigenada y nuevamente bombeada hacia los tejidos para recuperarse y cargarse de oxígeno y de nutrientes. Entonces, cuando esa sangre que nosotros estamos recogiendo desde los tejidos después de haber descargado sus elementos y sus alimentos en los tejidos, se queda dentro de estos tejidos, o sea, su circulación no es la más adecuada, empieza a generar síntomas porque empieza a retardar su circulación hacia el pulmón para ser renovada nuevamente. Entonces, eso ocasiona que el organismo entre en un proceso de inflamación, entre en un proceso en el cual va a producir trastornos a nivel de la circulación que llevan a que se produzcan cambios, sobre todo en primer lugar a nivel de la piel. En la piel lo primero que empieza a presentarse es que empieza a alterarse la coloración de la piel, hay salida de elementos formes y elementos sanguíneos que llevan a que la piel empiece a mancharse y a medida que empieza a mancharse empieza a producir prurito, empieza a producir rascado, que lo que genera eso es que el paciente al estimularse, al rascarse estas zonas puede producir dermatitis. Después de eso los vellos empiezan a caer porque el vello es uno de los órganos que más se pueden alterar cuando hay un trastorno de circulación. Después de que se presenta ese tipo de problemas, las uñas, que es un tejido córneo en el cual lo que nosotros tenemos son restos de tejido muerto, restos de tejidos en los cuales se han formado esos órganos, empiezan a engrosarse y ese engrosamiento de esas uñas nos lleva a un proceso inflamatorio crónico y ese proceso inflamatorio crónico nos hace más propenso a que dentro de esas zonas en las cuales la circulación es más inadecuada se genere cualquier tipo de problema y fuera de eso esa zona se convierte en una zona de terreno ácido. Nuestro organismo básicamente trabaja en un pH alcalino, pero esa zona en el cual hay trastornos circulatorios se vuelve un terreno acidótico y ustedes saben que en un terreno acidótico la proliferación de gérmenes, la proliferación de bacterias, la proliferación de hongos es mucho mejor. O sea, cuando pasa, por ejemplo, una bacteria que se le escapa al sistema inmunológico y pasa por los pies y ve que ese terreno es el más apropiado y que ese terreno le gusta, ahí se va a quedar, ahí se va a sembrar y va a empezar a causar trastornos y va a empezar a causar dificultades y va a causar enfermedades. Entonces, ¿el organismo qué hace? El organismo envía hacia esa zona todos sus recursos de defensa, pero es un terreno que es hostil para él, porque es un terreno acidótico, entonces no va a funcionar adecuadamente y en ese momento la enfermedad le va a ganar la batalla a las defensas y empiezan a generarse ya los problemas de tipo en la piel, ya la piel se abre y cuando se abre la piel ya hay más exposición al medio y el problema se vuelve mucho más grave. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de advertirle a la gente. Ayer, por ejemplo, en la consulta vi una señora que daba tristeza. Era prácticamente toda una pierna completamente ulcerada, porque generalmente
este tipo de personitas lo que hacen es hacerse todo lo que le recomiendan. Entonces yo le preguntaba a la señora, bueno, ¿y usted qué se está haciendo ahorita? ¿Qué se está echando en esa úlcera? Y ella me comentaba, no, doctor, yo me estoy echando jabón Rey. Esa es una de las cosas que más echa la gente, o sea, que porque una señora le dijo que ella se había curado con eso, y esa señora, es imposible pensar de que se vaya a curar con jabón Rey. O sea, el jabón Rey eso es un jabón, eso es una cosa ácida que va a hacer mucho más daño. Entonces la gente empieza a buscar otros tipos de recursos, porque generalmente dentro de la consulta en las EPS no les ponen cuidado, y muchas veces escasamente el médico ni la ve, sino que simplemente le dice, no, la señora de la úlcera, dígale que se eche esto y no más. Es que ni siquiera le hacen destapar su piecito. Entonces todo eso lleva a que el problema se perpetúe, a que el problema se vuelva mucho más crónico, y la persona piensa de que de pronto ese problema no va a tener solución, pero sí la tiene verdaderamente. Es muy importante que ustedes vayan tratando de ir resumiendo cuáles son esas manifestaciones clínicas, y ustedes entiendan que algo debe estar pasando ahí en ese sistema vascular. Me empezaron a aparecer unos pigmentos violáceos, cafés, que las uñas se me están infectando mucho, que de pronto ya se me caen los pelitos, y empiezan a aparecer otra serie de manifestaciones que yo quiero que el doctor Fernando Carbo Londoño nos explique. La persona que camina y tiene que descansar, la persona que se le caen los pelitos, y otra cosa, que ustedes entiendan algo. A mí se me pueden enfermar las venas, pero también se me pueden enfermar las arterias. Él nos explicaba ahora el sistema venoso. Vamos a entender qué es la enfermedad arterial, cuál es la diferencia y cuáles son todas esas manifestaciones clínicas. Bueno, nosotros tenemos dentro de la circulación, hay 3 tipos de sistema circulatorio, como le explico yo a mis pacientes. O sea, el sistema circulatorio, está el sistema circulatorio arterial, el sistema circulatorio venoso y el sistema circulatorio linfático. Yo les digo a mis pacientes, a ver, podemos comparar el sistema venoso arterial con el agua, ¿cierto? El agua que llega a nuestra casa, y el sistema venoso, ese es el arterial. El venoso lo podemos comparar con la luz, y el sistema linfático es con donde desaguan y las aguas negras y lo que se va por las aguas negras. Entonces todos esos sistemas están conectados entre sí. El sistema venoso, como yo les explico, el sistema arterial, como les explicaba inicialmente, es el que lleva la sangre limpia, lleva la sangre cargada de oxígeno y de nutrientes para las células. El sistema venoso es el que retorna todo ese sistema para volverlo nuevamente al pulmón para que se cargue de oxígeno y de nutrientes, y el sistema linfático es el que después de haber entregado toda esa nutrición a la célula, se generan desechos que son los que recogen el sistema linfático. El sistema arterial, ¿cuál es la diferencia grande que ustedes pueden tener muy en cuenta cuando tienen algún problema de este tipo? Es que el sistema arterial, generalmente el paciente lo que presenta es dolor cuando está caminando o durante la marcha. Ese tipo de fenómeno se llama claudicación intermitente. ¿En qué consiste la claudicación intermitente? Que cuando yo voy caminando, el hecho de caminar y el hecho de hacer ejercicio me exige mucho mayor cantidad de sangre, mucho mayor cantidad de nutrientes. Entonces, si no los tengo, entonces empieza a presentar el fenómeno inflamatorio y duele. Y el paciente tiene que parar un momentico a descansar para que la arteria se recupere y nuevamente pueda volver a arrancar. Ese es el sistema arterial. El sistema venoso es diferente generalmente. Y otra diferencia en cuanto al sistema arterial es que generalmente cuando yo levanto los pies, a mí me continúan doliendo los pies todavía. O sea, hay mucha diferencia. Eso es uno de los temas básicos y de los exámenes básicos que los pacientes deben tener en cuenta. En el sistema venoso, cuando yo levanto los pies por encima del nivel de mi corazón, yo descanso cuando tengo varices. Si yo tuviera un problema arterial al hacer ese ejercicio, a mí se me agravaría mucho más el problema. Entonces, si yo tuviera un problema arterial,
al bajar los pies y quedarme sentado con los pies abajo, yo descansaría. En cambio, en el problema venoso, al levantarlo al nivel de mi corazón, voy a descansar de ese tipo de problemas. Entonces, esa es la gran diferencia. Y en cuanto al sistema linfático, es cuando ya empiezo a hincharme, porque esa cantidad de sustancias, esa cantidad de restos que me quedan dentro de mi cuerpo, que no son capaces de ser nuevamente arrastrados por la sangre venosa, se van quedando, y el sistema linfático exagera esa capacidad de recuperación, y sobre todo esas células tan grandes que no son capaces de pasar por ninguno de esos sistemas, entonces se van quedando dentro del intersticio, dentro de los tejidos que quedan entre estos sistemas, y empieza a hincharse. Entonces esa es la gran diferencia que se presenta en este tipo de problemas, y todo esto lleva entonces a los cambios que se presentan dentro de la piel, a los cambios que se presentan dentro de las uñas, y ya cuando ya vienen esos problemas, generalmente se presentan ya los cambios en la coloración, ya el pie empieza a ulcerarse, el pie empieza a perder su capacidad de recuperación, y el paciente empieza a presentar otro tipo de síntomas. Como ustedes pueden ver, la enfermedad circulatoria, como muchos de ustedes lo llevan a la consulta, tiene muchas manifestaciones clínicas. Vamos a ir a este corte de comerciales y vamos a continuar en ese proceso patológico y en las muchas posibilidades terapéuticas, es decir, los tratamientos. Ya regresamos con el doctor Fernando Calvo Londoño, hoy en directo desde nuestro parque médico. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Esta es la familia de los berries. Bilberry para la salud visual, cranberry para el sistema urinario y goji para estimular las defensas del organismo. Medicamentos Dr. Rojas, certificado a la calidad ISO 9001. Digel, gelatina en postre, enriquecida con probióticos, psyllium, fibra. Un manejo importante en gastritis, estreñimiento, reflujo gastroesofágico y hernia natal y problemas gastrointestinales. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Y continuando con todo este proceso de la, entre comillas, enfermedad circulatoria, que es como ustedes lo han bautizado, gracias a la historia clínica uno puede ir determinando realmente si es linfático, si es venoso, si es arterial. En el transcurrir del proceso de la enfermedad pueden ir apareciendo otras cosas. Entonces la señora dice, no, es que me sale como agüita de la piel, está como llorando la pierna. A otras dice, me abrió un rotico. Y a otras dicen, me inició como un botoncito y mire el roto que tengo. Así que el proceso continuó porque el tratamiento fue inadecuado, porque cayeron en la automedicación, porque como en todas las enfermedades, el portero sabe, el que le lava el carro sabe, la señora que le ayuda sabe, el tío, la abuela, el vecino, y además de que todos saben, todos formulan, todos ponen y todos quitan. Finalmente,
nos toca recibir el paciente en muchos casos con procesos infecciosos complicados, úlceras muy deterioradas, digamos que gracias o infortunadamente a la automedicación. ¿Cómo continúa, doctor Fernando Calvo Londoño, ese proceso patológico y por qué la complicación? Bueno, yo quiero insistir en que esa es la parte final del proceso. O sea, eso es como cuando yo llego a mi casa y yo encuentro una gotera en el piso o un charco, yo le echo trapeadora, bueno, le traté el problema temporalmente. Al otro día encuentro lo mismo, pues yo no me lo voy a pasar echando trapeadora todo el día, sino que yo tengo que mirar arriba qué fue lo que pasó y lo más seguro es que voy a encontrar una gotera que fue la causante del charco. Entonces, lo que yo quiero que tengan en cuenta y que quede algo de toda esta historia, de todo este programa, es que esa es la parte final de un problema que tienes mucho más atrás. Generalmente esos pacientes están acompañados de otro tipo de enfermedades y el punto final en el que mostró la enfermedad, en el que la enfermedad hizo su brote, en el que la enfermedad le dijo al paciente, venga, póngame cuidado, o sea, es que yo tengo algo y de pronto lloró por ahí porque pudo haber hecho otro tipo de manifestación y haberse mostrado en otra parte. Pero en esa paciente en general se nos mostró de pronto en la pierna, en la úlcera, en la lesión que tiene en ese pie. Entonces hay que tener en cuenta muchos otros tópicos dentro de ese paciente. Generalmente los pacientes con enfermedad arterial hay que averiguarles porque generalmente son pacientes que tienen o una enfermedad diabética, que es lo que más se encuentra uno en este tipo de pacientes. Ustedes saben que la diabetes es un trastorno en el cual generalmente el paciente hay una alteración en todo su cuerpo y lo que más se altera en el paciente diabético son sus arterias. Entonces, al alterarse sus arterias, van a alterar todo su sistema circulatorio y ese paciente generalmente empieza con ese tipo de problemas. Y es un problema mucho más grave que el solo paciente que tiene un trastorno de tipo venoso. Hay que tener en cuenta que también ese paciente generalmente uno los ve, es más frecuente en las mujeres. ¿Y por qué es más frecuente en las mujeres? Por el hecho de los hijos, por el hecho de los anticonceptivos, por el hecho del hormonal. Entonces todo eso influye para que la mujer generalmente presente más ese tipo de problemas. Y asociado a todo esto está la obesidad. Generalmente uno encuentra que estos pacientes después de un tiempo empiezan a engordarse. Entonces todo este sobrepeso hace una carga más grande sobre las extremidades inferiores y esa carga hace que el paciente tienda a sufrir más ese tipo de problemas. Y las otras son las enfermedades de tipo inmunológico, en el cual hay una alteración en ese sistema de defensa del organismo y los lleva a presentar este tipo de problemas. Y la otra cosa en que insistimos definitivamente es la enfermedad, de la alimentación, una alimentación adecuada, un paciente que no se alimente adecuadamente, un paciente que esté constantemente ingiriendo bebidas gaseosas, aguardiente, trago, alimentos no adecuados, pues es un paciente que va a hacer una congestión a nivel hepática, es un paciente con alteraciones a nivel de colon, generalmente es lo que más ve uno ese paciente cuando le pregunta por su historia clínica, es un paciente con intolerancia a las comidas y acuérdense que el hígado es el órgano que maneja la parte de la circulación de tipo venosa, toda esa sangre venosa se guarda en el hígado. La sangre arterial la distribuye el corazón y los pulmones, pero la sangre venosa la que la maneja es el hígado, y el hígado es el que hace la depuración de todas esas toxinas. Y si yo tengo un hígado enfermo, pues yo no me voy a curar por más cosas que me haga dentro de mis úlceras. Entonces yo insisto con todos esos pacientes, o sea, eso no te va a servir la cremita que te apliques, ni las telarañas que te apliques, o como decía el doctor Rojas, lo que te recomendó el señor que le sirvió, ni el jabón rey, o sea, lo que te hagas tópicamente, simplemente lo que necesitas es una buena limpieza sobre esa zona, porque de resto lo que te va a sanar no es lo que te apliques sobre esa zona, o sea, no va a ser la cremita tal o el ungüento milagroso, no existe ungüento milagroso para nada de eso. Existe un tratamiento integral, existe un tratamiento total, y si yo no me voy a cuidar en forma total y yo no voy a cambiar mi estilo de vida, y yo con ese aviso que me dio la vida, que me dio la naturaleza de mostrarme eso para evitar un daño posterior, y yo no le voy a poner cuidado a eso, ténganlo por seguro de que yo no me voy a sanar con nada. Entonces debemos hacer un tratamiento integral. Igualmente, lo que decía el doctor Rojas,
Respecto a los trastornos circulatorios, generalmente muchos de los pacientes me consultan que porque sienten calambres en las manos o les pican las manos. Eso también puede ser un trastorno circulatorio asociado a una enfermedad de tipo diabético, o igual puede tratarse de una artritis, o igual puede tratarse de un síndrome del túnel carpiano, que es una causa muy común de enfermedad con alteraciones de tipo disestésico, o con calambres y con dolores en otras partes del cuerpo. Entonces no siempre vamos a pensar de que se trate de un trastorno circulatorio. Yo insisto, el problema circulatorio, el problema venoso, es la parte final de un trastorno que nosotros llevamos desde hace mucho tiempo y que nos llevó a que desencadenáramos esa enfermedad, pero no es que en sí la enfermedad como tal sea esa enfermedad que nosotros tenemos en ese momento. Insisto en que debemos tratar atrás, hacer un buen énfasis en la historia clínica y manejar ese paciente integralmente. Hay un motivo de consulta también muy frecuente y tiene que ver con la persona que tiene que sacar los pies de la cama porque no tolera el calor, el ardor, el fastidio y tiene que buscar algo frío. Ese es algo que realmente llega con frecuencia a la consulta. La otra es la persona que dice, ya, se me rompió la pierna. Y entonces ustedes en sus casas dirán, y con toda la explicación que nos ha dado el doctor Fernando Calvo, ¿esa úlcera será arterial? ¿Será venosa? ¿Cuál es realmente el proceso patológico que yo tengo? Bueno, ese tipo de consulta es muy frecuente y generalmente el paciente muchas veces le consulta a uno porque, como decía el doctor Rojas, yo no tolero ni la cobija, ni soy capaz de colocarme nada, o si me coloco algo apretado a mí me molesta y me impide a mí caminar, o no soy capaz de dormir. Y uno de los síntomas frecuentes que generalmente se presentan en este tipo de pacientes es el caso de los síndrome de los pies inquietos, que generalmente es ese movimiento incontrolada de las extremidades inferiores sin que el paciente sea consciente de ella ni es voluntario, y muchas veces no es capaz de evitar y los pies se le mueven solos. Generalmente esos procesos en los que explica el doctor, la sensación de quemadura, la sensación de calor, la disestesia, la irritabilidad que se presenta cuando siente algún roce por mínimo que sea, generalmente es un problema de tipo arterial o de tipo neurológico, porque aquí tenemos que distinguir también, porque puede tratarse de una neuropatía, y lo que hablábamos nosotros ahorita respecto a la diabetes, generalmente no solamente produce problemas de tipo arterial o venoso, sino que produce problemas de tipo neuropático. Entonces eso lleva a que el paciente presente este tipo de síntomas. Y la otra diferenciación que nosotros hacemos en cuanto a esos trastornos vasculares es el problema de la úlcera. Las úlceras generalmente arteriales son de tipo secas, son úlceras que casi que no tienen vida, porque como les explicaba a ustedes, la sangre arterial y las arterias son las que llevan la vida a los órganos, y generalmente empiezan a abrirse rápidamente, y empieza el paciente a presentar una necrosis muy rápida, que empiezan a presentarse los tejidos negros, y los bordes de esa úlcera se ven como engrosados, sin vida, no tienen ningún tipo de retorno, no hay crecimiento generalmente de ningún tipo de germen dentro de estas úlceras. Son unas úlceras generalmente muy secas, a diferencia de las úlceras de tipo venoso, en lo cual lo que nosotros tenemos es una congestión de la sangre de retorno que vuelve hacia el corazón. Entonces eso nos hace de que ese retorno que trae esta sangre se quede allí y forme un tejido de tipo acidótico y empiece a exudar, y esas úlceras empiecen a presentarse como mojadas. Lo que explicaba el doctor ahorita es que me llora el pie, me llora la úlcera. Generalmente ese es el tipo de lesiones en las úlceras de tipo venoso. Y fuera de eso, el dolor de las úlceras venosas es un dolor de congestión, no es un dolor tan intenso como sí se puede presentar en las úlceras de tipo arterial. En las úlceras del tipo arterial el dolor es tan intenso que usted no tolera ni siquiera que lo miren, o sea, con el solo hecho de mirarlo ya le está doliendo, porque lo que estamos presentando es un problema de tipo de circulación de sangre, de vitalidad para esos tejidos. Entonces esa es la gran diferencia que se presenta en este tipo de úlceras. Fuera de eso,
generalmente dentro de las úlceras de tipo venoso hay mucho crecimiento de gérmenes, hay formación de membranas, usted ve sobre esa superficie que se forman como tejidos de color amarillo, una zona blanca de fibrina en el cual el organismo trata de recuperarse y trata de cerrar esas úlceras, lo que no se presenta en las úlceras de tipo arterial. Y la gran diferencia es el color y la calidad de la piel. La calidad de la piel próxima a esas úlceras, en las úlceras venosas no se ve tan irritada y se puede ver tejido sano. En cambio, en las úlceras arteriales sí hay pérdida completa del vello, hay daño en la piel y la alteración es mucho más grande en ese tipo de lesiones. Si con esta explicación ustedes estarán confundidos, se podrán imaginar lo confundidos que podemos estar los médicos cuando sabemos que ustedes se han hecho automedicación sin saber si tienen un problema linfático, arterial, venoso o tienen procesos metabólicos como el estreñimiento o afecciones hepáticas. ¿Es realmente ese proceso sintomático de mis extremidades un problema de mis extremidades? Y a mí me parece fundamental que en estos casos clínicos el paciente sea evaluado como lo ha descrito el doctor Fernando Calvo, como un solo cuerpo. Porque ustedes sí pueden decir, no, por allí inyectan venas, vamos a que me inyecten las venas. A eso fueron y seguramente les van a inyectar las venas, pero la pregunta es, ¿le están inyectando las venas conociendo qué hay a nivel sistémico? Porque es que sí, la escleroterapia ha avanzado mucho y vamos a entrar en la parte terapéutica, pero es que la parte terapéutica tiene que hacerse desde acá hasta abajo y así poder entender que el paciente pueda tener una respuesta orgánica, sistémica para el problema vascular. Vamos a entrar a conocer ese proceso de una historia clínica completa y de un tratamiento completo para que realmente uno pueda ver un resultado positivo en la enfermedad circulatoria, en sus venitas o en sus úlceras varicosas. Doctor Fernando Calvo, ¿cómo es ese proceso para poder realmente tener un orden en la enfermedad vascular? Bueno, ese tratamiento integral que dice el doctor es muy cierto. Y eso es lo que yo le critico a mis pacientes, y no los critico, sino que es falta de educación y falta de enseñanza en los pacientes. Como llegan mis pacientes, por ejemplo, a mi consulta, doctor, es que yo vengo para que me inyecte las venas. Y yo le digo, no, pero es que yo no inyecto venas, ¿cierto? Me dice, pero yo lo he visto a usted, y usted no es el médico que sale donde el doctor Rojas el que inyecta las venas. No, es que no existe ningún médico que inyecte las venas, o sea, y eso no, y fuera de eso, como no existe, tampoco existe dentro de la medicina un médico especializado en inyectar venas. No, nosotros somos ante todo médicos y somos médicos integrales que tratamos el cuerpo pero no inyectamos venas. O sea, el que inyecta o el punzador, eso se llama un punzador de venas y eso no existe dentro de la medicina. O sea, yo quiero que ustedes eviten precisamente ese tipo de cosas y que no hagan esas cosas porque el daño que ustedes se pueden hacer respecto a eso es muy grande. Yo no puedo estar inyectando una vena por el hecho de que me aparezca y que alguien me diga es que yo vengo para que usted me inyecte esta vena. No, yo tengo que analizar mi paciente desde todo el punto de vista integral y mirar ese paciente qué es lo que necesita y qué verdaderamente es lo que le está causando su problema y si verdaderamente sí puede o no tratarse esa vena como tal. Entonces, aquí la importancia fundamental es la historia clínica. En la historia clínica yo voy a determinar generalmente ese paciente qué tipo de tratamiento necesita y qué tipo de terapia le vamos a realizar, porque no es el hecho de estar inyectando. Entonces debo tener mucho cuidado con eso y sobre todo no todas las venas se pueden tratar de esa forma. Existen muchos otros tipos de tratamiento y generalmente ese tipo de pacientes con esos sistemas venosos tan dilatados, con ya problemas secundarios ulcerosos, generalmente esos pacientes lo que necesitan es otro tipo de tratamiento o de pronto llevarlos a cirugía o un tratamiento con presoterapia, con el uso de las medias y el uso de este tipo de tratamientos. Entonces debemos tener mucho cuidado con ese tipo de terapias. Entonces yo lo primero que hago antes de hacer un tratamiento de mis pacientes y antes de hacer un tratamiento escleroterápico es hacer unos exámenes previos para determinar qué tipo de problemas fueron los que desencadenaron esa aparición de esas venas. Y lo ideal es hacer un ecodoppler,
que es un estudio que se hace con ultrasonido para mirar cómo está su sistema venoso, el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo, el sistema venoso de las perforantes, y descartando ya un problema de tipo venoso profundo o un problema de trombosis venosa, ya paso a determinar si ese paciente es tributario de hacer tratamiento médico con escleroterapia o con cirugía o con radioterapia, que igualmente se hace, o con radiofrecuencia, perdón, no es radioterapia y no radiofrecuencia, en el cual consiste en quemar la venita. Después de hacer eso, previamente hago un análisis de ese paciente. Generalmente lo que se hace es una desintoxicación de ese paciente, se le hace tratamiento previo de las enfermedades que este paciente puede estar presentando. Si yo encuentro un paciente con una congestión hepática, un paciente con un estreñimiento crónico, yo primero que todo debo hacer tratamiento para este tipo de pacientes, porque ese tipo de paciente es el que después me va a decir: doctor, usted me inyectó mis venas y al cabo de un tiempo, 6 meses, 1 año, me volvieron a aparecer. Entonces, ¿qué pasa? El paciente no se siente bien con el tratamiento. Entonces, para evitar precisamente ese tipo de problemas es que nosotros debemos realizar previamente una consulta, un tratamiento previo de estos pacientes para evitar ese tipo de problemas. Al hacer yo ese tipo de tratamientos, entonces el paciente se va a sentir mucho mejor, y el procedimiento que yo voy a realizar, en caso de que sea cualquiera de los que yo mencioné, los resultados van a ser muy satisfactorios. Y la otra parte fundamental es la prevención. Insisto nuevamente en la prevención, insisto nuevamente en la actividad, insisto nuevamente en el reposo, que es que estos pacientes generalmente, muchas veces lo que se presenta son pacientes que no tienen actividad, no hacen ejercicio, y debido a eso es que presentan este tipo de problemas. Entonces yo, paliando todo esto, llevo a mi paciente a evitar que en un futuro pueda tener consecuencias posteriores. ¿Y qué es la escleroterapia con espuma? La escleroterapia con espuma es un procedimiento que ha existido toda la vida, o sea, eso no es nada nuevo, ha existido junto con la escleroterapia. Lo que pasa es que se ha convertido en un boom ahorita el tratamiento de la escleroterapia con espuma, pero no todas las venas se pueden tratar con escleroterapia con espuma. Se debe tener mucho cuidado, debe ser un paciente, un médico que tenga la suficiente experiencia para el manejo de este tipo de terapias, porque generalmente lo utilizamos en las varices de mayor calibre. Si nosotros utilizamos espuma en una varice muy pequeña, sin las recomendaciones adecuadas, sin el ejercicio adecuado para hacer este tipo de procedimientos, puede hacer mucho daño. Entonces, la escleroterapia con espuma es como cualquier otro procedimiento igual a la escleroterapia, no es nada nuevo, no existe una espuma europea, ni existe una francesa, ni una alemana, no, es un procedimiento como tal, y depende del tipo de paciente, que el paciente sea la persona más adecuada para recibir este tipo de tratamiento. Y finalmente la historia clínica es la que define a quién se le hace o no, y cuántas sesiones, porque las personas dicen: ¿por cuánto tiempo me la debo de hacer? Bueno, generalmente si la parte es muy difícil, yo les digo a mis pacientes que yo tengo que mirar primero la reacción de cada paciente, o sea, cada paciente es muy individual, pero generalmente es un paciente que más o menos en un periodo de 1 mes, más o menos con unas 8 o 10 secciones, dependiendo del tipo de venas que se tengan, es un paciente que ya puede estar bien. Eso sí, tiene que estar viniendo a control para estarlo mirando. Y ya dependiendo de cuando ya no son varices como tal, sino porque yo tengo que distinguir muchas otras cosas, doctor, porque es que hay pacientes que vienen con las arañitas, con las telangiectasias, que generalmente esos pacientes no sufren ningún problema, sino que son venitas que les aparecieron. Eso es más estético, entonces uno les advierte: bueno, ustedes no tienen ningún problema de tipo circulatorio, ese problema de esas arañitas y esas venitas es estético, si usted se las quiere tratar, se pueden tratar. Igualmente, esas arañitas y esas venitas que te aparecen en la nariz, que te aparecen en la cara, o que te aparecen, por ejemplo, en los senos, ahorita que se está presentando pues el boom de las mamoplastias de aumento, que las pacientes muchas veces por el aumento de sus senos hay un aumento en sus venitas. Entonces ese tipo de venas también se pueden tratar con este tipo de procedimientos, y eso sí es más estético que de tipo terapéutico. Como ustedes pueden ver, se ha hecho un recorrido amplio sobre la enfermedad circulatoria. Yo sé que este tema genera muchísimas inquietudes, tratamos de pasar por todas las historias clínicas, pero ustedes pueden resolver más inquietudes en Pereira, en Dos Quebradas, a media cuadra de la iglesia de la Pradera, en nuestro parque médico, en el teléfono
330-3975. 330-3975, donde el doctor Fernando Calvo Londoño y todo el equipo interdisciplinario de médicos que trabajamos acá, tratamos de hacer un diagnóstico integral, unas ayudas diagnósticas fundamentales con exámenes de laboratorio, de ecografías y demás, para poder definir un tratamiento. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Fernando, mil gracias por acompañarnos en este espacio. Y no olviden, en el teléfono 330-3975 para que ustedes resuelvan todas sus inquietudes acerca de la enfermedad vascular, de la escleroterapia y de una historia clínica integral para definir, cómo lo acaba de cerrar el programa del doctor Fernando Calvo, si es un tratamiento estético o si es un manejo de un proceso patológico que está afectando su sistema circulatorio. No olviden remisión, 11 de la noche, feliz noche.